Señoría, antes de finalizar nada, necesito hablar. Mi hijo Brennan se puso de pie en la parte de atrás de la sala del tribunal. Cumplí 18 años hace 3 semanas, el mismo día que su madre me entregó los papeles del divorcio con una sonrisa en su rostro. La jueza Catherine Whitmore pareció sorprendida. Se suponía que esta sería una audiencia final de rutina. Firmar los papeles, dividir los bienes y 22 años de matrimonio. Nada complicado. Joven, este es un procedimiento privado. ¿Quién eres? Yo soy Brennan Ashworth. El demandado es mi padre. La peticionaria es mi madre. Su voz era firme, tranquila, nada parecida al adolescente nervioso que yo había criado. Y tengo pruebas que este tribunal necesita escuchar antes de firmar cualquier documento. Mi esposa, Genevieve, estaba sentada en la mesa de los peticionarios con su abogada, una mujer elegante llamada Dominique Prior, que cobraba $550 por hora y valía cada centavo si querías destruir a alguien en un tribunal de familia. La cara de Genevieve se puso pálida. Brennan, siéntate, susurró. Esto no te concierne. En realidad, mamá, sí lo hace. Me preocupa más que a nadie. Caminó hacia adelante, pasó junto a los asientos de la galería, pasó junto a la mesa de su madre, hasta que estuvo parado frente al banco del juez. En su mano había un pequeño dispositivo, una grabadora digital, del tipo que se puede comprar en cualquier tienda de electrónica. Señoría, durante los últimos 3 años he estado grabando conversaciones en mi casa. Conversaciones que tenía mi madre cuando pensaba que nadie la escuchaba. Conversaciones que revelan fraude, adulterio y una conspiración para privar a mi padre de todo por lo que ha trabajado. La sala del tribunal quedó en silencio. El juez Whitmore se inclinó hacia adelante. Joven, esa es una acusación grave. ¿Entiendes las implicaciones de lo que estás diciendo? Sí, señora. He tenido 3 años para entenderlos. Brennan, detén esto ahora mismo. Genevieve estaba de pie, y su compostura se quebraba. Lo que creas que has oído. No creí haber escuchado nada, mamá. Lo grabé. Horas de ello, fechas, horas, nombres, cantidades, todo. Él levantó la grabadora. ¿Quieres decirle la verdad a papá o debería contársela a todos? Genevieve me miró, miró al juez, miró a su abogado, miró al alguacil que estaba junto a la puerta. Luego ella corrió. Ella realmente intentó correr, agarró su bolso y salió corriendo hacia la salida lateral como un criminal huyendo de la escena de un crimen. El alguacil la atrapó en 3 pasos, la agarró del brazo y la tiró hacia atrás. Señora, debe regresar a su asiento. Déjame ir. Esto es ridículo. Mi hijo está mintiendo. Señora, siéntese. La acompañó de nuevo a la mesa de los peticionarios. Ahora ella estaba temblando, toda la confianza pulida había desaparecido. La máscara se había caído y debajo había algo desesperado y feo. El juez Whitmore miró a Brennan con renovado interés. Creo que sería mejor que me dijera qué hay en esa grabación, señor Ashworth. Brennan presionó play y todo mi matrimonio se desmoronó frente a mí. Permítanme volver al principio. Mi nombre es Duncan Ashworth. Tengo 51 años. He vivido en Chattanooga, Tennessee, la mayor parte de mi vida adulta, trabajando como ingeniero mecánico en una empresa manufacturera que fabrica equipos industriales. Nada glamoroso, pero un trabajo estable con buenos beneficios. El tipo de trabajo que te permite comprar una casa, criar una familia y planificar tu jubilación. Conocí a Genevieve tras en 1999 en la boda de una amiga. Ella tenía 23 años, era hermosa y trabajaba como asistente administrativa en un bufete de abogados del centro. Tenía 26 años, recientemente me habían ascendido y sentía que finalmente tenía mi vida en orden. Salimos durante 18 meses, nos comprometimos y nos casamos en el verano de 2001. Durante los primeros años, las cosas iban bien, o al menos yo creía que iban bien. Genevieve quería una casa bonita, así que compramos una. Ella quería quedarse en casa cuando nació Brennan en 2005,
así que logramos hacerlo funcionar solo con mi salario. Ella quería una escuela privada para nuestro hijo, así que trabajé horas extras para poder pagar la matrícula. Le di todo lo que me pidió, todo lo que pude darle, y aparentemente nunca fue suficiente. La primera vez que sospeché que algo andaba mal fue en 2018. Brennan tenía 13 años. Un día llegué temprano a casa del trabajo y encontré a Genevieve hablando por teléfono en el dormitorio en voz baja y se detuvo en el momento en que me vio. ¿Quién era ese? Solo mi hermana. Pero su hermana vivía en Oregón y teníamos identificador de llamadas. El número del teléfono no era el de sus hermanas. Lo dejé ir. Me dije a mí mismo que estaba siendo paranoico. Me dije a mí mismo que después de 17 años de matrimonio debía confiar en mi esposa. Yo era un tonto. Las señales estaban allí. Mirando hacia atrás, la ropa nueva que no recordaba que ella hubiera comprado. Las salidas nocturnas con amigas parecían ocurrir cada vez con más frecuencia. La forma en que inclinaba su teléfono lejos de mí cuando enviaba mensajes de texto, como si tuviera algo que ocultar. Pero no quería verlo. No quería creer que la mujer con la que había construido mi vida me estaba mintiendo. Entonces, enterré mis sospechas y seguí trabajando, seguí proveyendo, seguí siendo el esposo confiable y estable que ella aparentemente encontraba tan aburrido. Luego llegó el cumpleaños número 18 de Brennan, el 15 de marzo de 2023. Tuvimos una pequeña fiesta en la casa. Familia, algunos amigos, pastel y regalos. Brennan se dirigía a la universidad en otoño. Había sido aceptado en Georgia Tech para estudiar ingeniería, como su padre. Debería haber sido una celebración. En realidad fue una emboscada. Después de que los invitados se fueron, después de que Brennan fue a su habitación, Genevieve me sentó en la mesa de la cocina. Duncan, quiero el divorcio. Así. Sin preparación, sin advertencia, sin intento de resolver las cosas. ¿Qué? ¿Por qué? No estoy feliz. No he sido feliz durante años. Y ahora que Brennan tiene 18 años, ya no tengo que fingir más. Pretender. Genevieve, ¿de qué estás hablando? Ella sonrió. No es una sonrisa triste, no es una sonrisa conflictiva, es una sonrisa triunfante. He estado planeando esto durante mucho tiempo, Duncan. Esperar hasta que Brennan fuera adulta para que la custodia no fuera un problema. Ahora finalmente puedo tener la vida que merezco. La vida que mereces. Te lo he dado todo. Me has dado una casa aburrida en una ciudad aburrida con un marido aburrido que trabaja todo el tiempo. Eso no es vida. Eso es una sentencia de prisión. Ella deslizó papeles sobre la mesa. Firma estos. Mi abogado dice que si lo hacemos amistosamente, será más rápido. Miré los papeles de la mujer que había amado durante 22 años y del extraño que estaba sentado frente a mí. Necesito tiempo para pensar. Piensa todo lo que quieras, pero ya terminé, Duncan. Por fin he terminado. Ella se levantó y se alejó, dejándome sentada en la mesa con los papeles del divorcio y el corazón destrozado. Fue entonces cuando Brennan bajó las escaleras. Papá, ¿estás bien? Tu madre quiere el divorcio. Se sentó frente a mí. Su rostro no mostraba sorpresa. Estaba resignado, como si hubiera estado esperando esto. Lo sé, papá. Lo sé desde hace tiempo. ¿Qué quieres decir? Miró hacia las escaleras, asegurándose de que su madre no estuviera escuchando. Hay algo que necesito decirte. Algo que debería haberte dicho hace mucho tiempo. Pero necesito que confíes en mí y no hagas nada hasta que sea el momento adecuado. Brennan, ¿de qué estás hablando? Llevo 3 años grabando a mamá y papá. Sé todo lo que ha estado haciendo, todo lo que ha estado ocultando. Sacó su teléfono, me mostró una carpeta con cientos de archivos de audio fechados y etiquetados. Cuando vaya a la corte, la destruiré. Pero tenemos que hacerlo bien. Tenemos que dejarla pensar que está ganando hasta el final. Me quedé mirando a mi hijo, este muchacho de 18 años,
que aparentemente había estado construyendo un caso contra su propia madre durante 3 años. ¿Por qué? ¿Por qué harías esto? Porque ella te ha estado mintiendo, papá. Mentir, robar y engañar, y alguien tenía que protegerte. Esa noche, Brennan me contó todo. Y lo que aprendí me enfermó. El romance comenzó en 2016. Su nombre era Marshall Kendrick, un socio del bufete de abogados donde Genevieve había trabajado antes de que nos casáramos. Se habían reencontrado en algún evento benéfico, intercambiaron números, comenzaron a reunirse para almorzar, luego para algo más que almorzar. Brennan lo descubrió por accidente cuando tenía 12 años. Un día llegó temprano de la escuela enfermo con un virus estomacal y escuchó voces provenientes del dormitorio principal, la voz de su madre. Y un hombre que no era su padre. Él no la confrontó, no me lo dijo. En lugar de eso, empezó a prestar atención. Yo era solo un niño. Me lo dijo esa noche. No sabía qué hacer. Pensé que tal vez fue algo de una sola vez. Quizás se detendría. Pero ella no se detuvo. Y simplemente siguió adelante. Cuando tenía 15 años, Brennan había comenzado a grabar. Al principio usaba su teléfono, dejándolo escondido en las áreas comunes de la casa cuando Genevieve pensaba que estaba sola. Luego compró una grabadora digital adecuada, lo suficientemente pequeña como para esconderla en cualquier lugar. Capturó llamadas telefónicas, conversaciones con Marshall, conversaciones con amigos donde ella se jactaba de su doble vida, conversaciones con su abogado sobre el divorcio que estaba planeando. 3 años de evidencia, cientos de horas de grabaciones. A veces habla sola, dijo Brennan, cuando cree que no hay nadie en casa. Ella ensayará lo que te va a decir y cómo va a decir las cosas. Lo grabé todo. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Porque la hubieras confrontado y ella hubiera negado todo y hubiera sido tu palabra contra la de ella y su abogado te hubiera destrozado. Él negó con la cabeza. Tuve que esperar hasta tener 18 años para poder testificar como adulta hasta que la tuviéramos en el tribunal donde no pudiera huir. Mi hijo, mi muchacho, había estado cargando con esta carga durante 3 años, protegiéndome, reuniendo pruebas, esperando el momento adecuado. ¿Hay más, papá? No es solo el asunto. ¿Qué otra cosa? Ella te ha estado robando durante años. Ella tiene cuentas que tú no conoces. Dinero que ha estado sacando de las cuentas conjuntas, de su jubilación, de todas partes. Ella ha estado ahorrando para poder irse con todo y empezar de nuevo con Marshall. ¿Cuánto cuesta? Más de $340,000 que puedo documentar. Probablemente más. $340,000. Dinero que trabajé durante décadas para ahorrar. Dinero para la jubilación, para emergencias, para la educación de nuestro hijo. Desaparecido. Robado por la mujer que dormía a mi lado todas las noches. Y hay una cosa más. La voz de Brennan bajó. Lo peor. ¿Qué podría ser peor que esto? Mamá y Marshall han estado planeando algo. Los grabé hablando de ello hace 6 meses. Quieren asegurarse de que usted no obtenga nada en el divorcio. Han estado trabajando con su abogado para ocultar activos, hacer afirmaciones falsas, pintarlo como el malo para que el juez le dé todo. ¿Qué tipo de afirmaciones falsas? Brennan me miró con algo parecido al miedo. Ella te va a acusar de abuso, papá. Tiene registros médicos falsos, testigos falsos, toda una historia falsa. Ella le dirá al tribunal que la golpeaste, la controlaste y le hiciste la vida imposible. Todo es mentira, pero ella lleva meses preparándolo. La habitación giraba a mi alrededor. Mi esposa estaba planeando acusarme de abuso doméstico, destruir mi reputación, mi carrera, mi vida, todo para poder irse con todo y empezar de nuevo con su amante. Y ella había solicitado el divorcio el día del cumpleaños de nuestro hijo, pensando que había elegido el momento perfecto. Ella no sabía que su propio hijo había estado preparándose para este momento durante 3 años. Entonces, ¿qué hacemos? Yo pregunté. Brennan sonrió. Era una sonrisa fría.
mayor de sus 18 años. La dejamos pensar que está ganando. Pasamos por el proceso de divorcio. Déjala hacer sus movimientos. Déjala que se comprometa con sus mentiras. Y luego, en la audiencia final, cuando ya es demasiado tarde para que ella cambie de rumbo, reproducimos las grabaciones. Ese es tu plan. Eso es justicia, papá. El tipo que nunca vio venir. Los siguientes 4 meses fueron una tortura. Tuve que fingir que no sabía. Tuve que sentarme frente a Genevieve en las sesiones de mediación y escuchar sus mentiras con cara seria. Tuve que ver a su abogado hacer demandas escandalosas mientras mi propio abogado, un hombre competente pero superado llamado Gerald Vance, luchaba por seguirle el ritmo. Genevieve quería la casa. Ella quería el 70% de nuestros activos. Ella quería una pensión alimenticia sustancial para el resto de su vida. Y en el fondo, sus acusaciones de abuso acechaban como un arma cargada. Aún no los había desplegado, probablemente los estaba guardando en caso de que yo luchara demasiado. Una opción nuclear para asegurarse de tenerlo todo. Quería gritar, quería tirarle las grabaciones a la cara y verla retorcerse. Pero Brennan tenía razón. Tuvimos que esperar. Era necesario dejarla comprometerse con sus mentiras por escrito, en declaraciones y documentos legales. De esa manera, cuando la verdad saliera a la luz, no podría alegar que la habían malinterpretado o que la habían sacado de contexto. Ella sería demostrada como una mentirosa, una ladrona y una estafadora ante el tribunal y en el expediente. Durante esos meses aprendí más sobre mi esposa que en 22 años de matrimonio. El romance con Marshall no fue el primero. Había habido otros desde 2008. Brennan la había grabado alardeando de ellos ante un amigo, riéndose de lo inconsciente que era yo. Duncan realmente cree que pasé esa conferencia en Atlanta, había dicho en una grabación. Mientras tanto, estaba en una habitación de hotel con Craig del gimnasio. Dios, era tan fácil engañarlo. 16 años. Ella me había estado engañando durante 16 años, y la manipulación financiera era incluso más extensa de lo que Brennan había descubierto al principio. Ella había abierto tarjetas de crédito a mi nombre sin mi conocimiento. Había sacado una segunda hipoteca sobre nuestra casa, falsificando mi firma en los documentos, había estado canalizando dinero a Marshall Kendrick durante años, ayudándolo a pagar deudas mientras yo trabajaba 60 horas semanales para mantenernos a flote. El total, cuando finalmente sumamos todo, estaba más cerca de los $480,000. Casi $500,000 robado a nuestra familia, robado a mí. Brennan la había grabado discutiéndolo todo, planificándolo, celebrándolo. Una vez que el divorcio sea definitivo, Duncan no tendrá nada, le había dicho a Marshall en una conversación. Tendrá suerte si puede permitirse un apartamento tipo estudio, y estaremos en una playa en algún lugar, viviendo la vida que él nunca podría darme. Viviendo la vida que él nunca pudo darle. Le había dado todo, cada hora extra, cada sacrificio, cada compromiso, cada acomodación y cada entrega, y ella me había pagado con traición. La audiencia final fue programada para el 12 de julio de 2023, 4 meses después de haber presentado la demanda, 4 meses de mentiras, manipulación y engaño cuidadosamente construido. Genevieve entró en aquella sala del tribunal con total confianza. Hasta donde ella sabía, ella había ganado. Su abogado había superado al mío en todos los aspectos. El acuerdo de conciliación la favoreció ampliamente. Lo único que quedó fue la firma del juez. Ella no sabía que Brennan se había tomado el día libre en su trabajo de verano. No sabía que estaba sentado en la galería con una grabadora en el bolsillo. No sabía que todo por lo que había trabajado estaba a punto de derrumbarse. La audiencia comenzó normalmente. Dominique Prior presentó el acuerdo de conciliación. Gerald Vance presentó objeciones simbólicas que fueron rápidamente rechazadas. La jueza Whitmore parecía dispuesta a aprobar todo y pasar al siguiente caso. Entonces Brennan se puso de pie. Señoría, antes de finalizar nada, necesito hablar. Y el mundo entero cambió.
La primera grabación fue de marzo de 2022. Genevieve hablando por teléfono con Marshall discutiendo sus planes. Duncan no sospecha nada. Está demasiado ocupado trabajando para prestarme atención. Para esta época el año que viene, me habré librado de él. Solo tenemos que ser pacientes. La voz de Marshall tiñe a través del altavoz del teléfono. ¿Y el dinero? He movido otros 20.000 este mes. Él nunca revisa las cuentas. El hombre trabaja como un perro y no tiene idea de dónde va su dinero. ¿Qué pasa con el niño, Brennan? Él también es inconsciente, igual que su padre. Una vez que me haya ido, Duncan podrá ocuparse de él. Ya cumplí mi condena como madre. La grabación terminó. El rostro del juez Whitmore estaba paralizado. ¿Es esa su voz, señora Ashworth? Genevieve se aferraba a la mesa frente a ella, con los nudillos blancos. Eso fue sacado de contexto. Estaba desahogándome con un amigo. Ese era Marshall Kendrick, su amante. La voz de Brennan interrumpió sus excusas. Tienen una aventura desde 2016. Tengo grabaciones de hace 3 años. Que documentan todo. Esto es inadmisible. Dominique Prior estaba de pie. Esto es una escucha telefónica ilegal. Este es Tennessee, un estado de consentimiento de un solo partido, su señoría. Brennan estaba tranquilo y preparado. Estuve presente en estas conversaciones. Tenía derecho legal a grabarlos. El juez Whitmore levantó una mano. Consejero, estoy al tanto de las leyes de grabación en este estado. Estos parecen haber sido obtenidos legalmente. Ella miró a Brennan. ¿Qué más tienes? Tengo grabaciones de mi madre admitiendo fraude financiero, abriendo tarjetas de crédito a nombre de mi padre, falsificando su firma en documentos hipotecarios y moviendo dinero a cuentas ocultas. Presionó play en la siguiente grabación. La voz de Genevieve. La segunda hipoteca fue la parte más fácil. Duncan nunca mira el papeleo. Simplemente le dije que era una refinanciación para obtener una mejor tasa y firmó donde le indiqué. Él ni siquiera sabe que tenemos una deuda de $180.000 o más de lo que él cree. Otra grabación. Marshall necesitaba ayuda con sus impuestos, así que moví $30.000 de la cuenta de jubilación de Duncan. No se dará cuenta hasta que se jubile, y para entonces yo ya me habré ido. Las tarjetas de crédito están a su nombre, pero yo hago las compras. Cuando se realice el divorcio, esas deudas serán su responsabilidad. Él pagará mis compras durante años. Cada grabación era peor que la anterior. Retrato de una mujer que había desmantelado sistemáticamente la seguridad financiera de su marido mientras él trabajaba para mantener a su familia. Pero lo peor aún estaba por venir. Su señoría, dijo Brennan, hay una grabación más que necesita escuchar. Es de enero de este año. Mi madre comentando su estrategia para el proceso de divorcio. Presionó play. La voz de Genevieve. Si Duncan contraataca, usaré la carta del abuso. Ya he sentado las bases. Registros médicos falsos que muestran hematomas, declaraciones de amigos que afirmarán haberlo visto controlador. Dominique dice que es infalible. Marshall, ¿lo creerá el tribunal? Los tribunales siempre creen a la mujer, especialmente con documentación. Cuando terminemos, Duncan parecerá un monstruo. Tendrá suerte si puede visitar a su propio hijo, y más aún si puede visitar sus bienes. Marshall, ¿qué pasa si Brennan dice algo que lo defiende? Brennan hará lo que yo le diga. De todos modos, siempre ha estado más cerca de mí. Y si no coopera, le diré al tribunal que ha sido manipulado por su padre. Alienación parental. También tengo cubierto ese ángulo. La grabación terminó. La sala del tribunal quedó en absoluto silencio. El rostro del juez Whitmore pasó de neutral a estruendoso. Señora Ashworth, usted planeaba hacer acusaciones falsas de abuso doméstico contra su marido. Genevieve estaba llorando ahora. Lágrimas reales. Lágrimas feas. Las lágrimas de alguien que ha sido atrapado. Tenía miedo.
No sabía qué más hacer. Estabas planeando fabricar registros médicos. Soborno al perjurio de testigos. Cometer fraude en este tribunal. Fue solo una charla. En realidad, nunca lo habría hecho. Tengo los registros médicos falsos. Brennan levantó una carpeta. Los encontré en su escritorio hace 2 meses. Fotocopié todo. Declaraciones de 3 de sus amigas. Todos describen incidentes de abuso que nunca ocurrieron. Un informe falsificado de un médico al que le pagaron para crear documentación falsa. Le entregó la carpeta al alguacil, quien se la pasó al juez. El juez Whitmore revisó los documentos. Su expresión se oscurecía con cada página. Señora Ashworth, estos documentos describen lesiones que requirieron tratamiento hospitalario. Tratamiento que quedaría documentado en los registros médicos oficiales. ¿Puedo explicarlo? ¿Puede explicar por qué estos registros hospitalarios tienen un formato diferente al de los registros reales de esta institución? ¿Puede explicarme por qué el médico mencionado no aparece en ninguna base de datos médica a la que pueda acceder? ¿Puede usted explicarme por qué planeaba presentar pruebas fraudulentas en mi sala del tribunal? Genevieve no tenía respuesta. Ella miró a su abogado. Dominique Prior ya estaba recogiendo sus archivos, distanciándose de su cliente. Señoría, no tenía conocimiento de ninguna documentación fraudulenta. Mi cliente me lo aseguró. Hablaremos de su participación más tarde, consejero. El juez Whitmore se dirigió al alguacil. Por favor, asegúrese de que la señora Ashworth no abandone esta sala del tribunal. Estoy llamando a un receso para comunicarme con la oficina del fiscal del distrito. Lo que he escuchado hoy sugiere múltiples delitos penales, incluidos fraude, perjurio, robo de identidad y conspiración para hacer declaraciones falsas ante un tribunal. El alguacil se movió para pararse al lado de Genevieve, y fue entonces cuando ella intentó correr. Ella realmente salió corriendo, tirando su silla, empujando a su abogado y corriendo desesperadamente hacia la salida lateral. Ella logró avanzar unos 10 pies antes de que el alguacil la atrapara. Señora, necesita mantener la calma. Déjame ir. Esto es una configuración. Mi hijo está mintiendo. Señora, siéntese. No voy a ir a la cárcel. Esto no es justo. Fue necesario el alguacil y un agente de seguridad del tribunal para llevarla de regreso a su asiento. Ahora ella estaba sollozando y el rímel le corría por la cara. Todo el refinamiento y el aplomo desaparecieron. Esta era la verdadera Genevieve. La mujer bajo la máscara, desesperada, egoísta, fea. El juez Whitmore observó la escena con manifiesto desprecio. Señora Ashworth, su comportamiento queda registrado. Este tribunal se encuentra en receso. Cuando nos volvamos a reunir, discutiremos la reestructuración completa de este acuerdo de divorcio y se reunirá con las autoridades para tratar posibles cargos penales. Golpeó el grillete. La audiencia había terminado, pero las consecuencias apenas comenzaban. Los siguientes 6 meses fueron un caos. La fiscalía abrió una investigación sobre las actividades de Genevieve. La evidencia era abrumadora, no solo las grabaciones de Brennan, sino también los registros financieros, los documentos falsificados y el testimonio de testigos que habían sido reclutados para mentir. Fue acusada de 17 cargos por diversos delitos: fraude, falsificación, robo de identidad, perjurio, conspiración e intento de suplantación de testigos. Sus abogados intentaron negociar un acuerdo con la fiscalía. El fiscal no estaba interesado. Iba a destruir la vida de un hombre inocente con falsas acusaciones de abuso. El fiscal declaró a la prensa: no puede librarse de eso. El juicio duró 3 semanas. Brennan testificó durante 2 días completos, reprodujo grabación tras grabación, explicó cómo había reunido las pruebas y describió cómo fue ver a su madre traicionar a su padre por años fingiendo que todo era normal. Sabía que mi papá nunca me creería sin pruebas, dijo en el estrado. La amaba demasiado. Confiaba plenamente en ella.
La única forma de salvarlo era documentarlo todo y esperar el momento oportuno. Y tú guardaste el secreto durante 3 años. Sí, señor. Debió ser difícil. Lo fue. Pero mi papá pasó 22 años trabajando para darnos una buena vida. Lo mínimo que podía hacer era pasar 3 años protegiéndolo. Lloré cuando dijo eso. Sentada en la galería viendo a mi hijo testificar contra su madre, lloré sin vergüenza. Este chico que había criado, este joven que había visto a su familia desmoronarse y en lugar de mirar hacia otro lado, había hecho algo al respecto. Él me había salvado. Genevieve fue condenada por 14 de los 17 cargos. El juez la condenó a 8 años de prisión estatal con posibilidad de libertad condicional después de 5. En el proceso civil posterior, el acuerdo de divorcio se reestructuró por completo. Conseguí la casa. Conseguí el 75% de los bienes restantes. Conseguí la documentación de todo el dinero que había robado, que se utilizaría para calcular los pagos de restitución durante años. Marshall Kendrick fue nombrado cómplice en varios delitos financieros. Perdió su puesto como socio en el bufete. Su esposa se divorció de él al enterarse de la aventura. Lo último que supe es que trabajaba en una clínica legal en un centro comercial, gestionando multas de tráfico y demandas de menor cuantía. Los amigos que habían accedido a prestar falso testimonio sobre abusos fueron acusados de conspiración para cometer perjurio. La mayoría recibieron libertad condicional, pero sus nombres aparecieron en los periódicos, con su reputación arruinada. El médico que había creado historiales médicos falsos perdió su licencia y se enfrentó a sus propios cargos penales. Lo último que supe es que trabajaba como representante de ventas de productos farmacéuticos en otro estado. Todos los que ayudaron a Genevieve a intentar destruirme se enfrentaron a las consecuencias. Justicia, justicia de verdad, de esas que rara vez se ven en los procesos de divorcio. Y todo sucedió porque un chico de 18 años se negó a dejar que su madre se saliera con la suya. Brennan empezó en Georgia Tech ese otoño. Lo llevé a Atlanta, lo ayudé a mudarse a su dormitorio y conocí a su compañero de piso. Cosas normales entre padre e hijo. Algo que había esperado con ilusión durante años. Pero ya nada parecía normal. «Papá, ¿estás bien?», preguntó mientras subíamos cajas por 4 tramos de escaleras. «Estoy bien. Solo pensando en mamá». Senté la caja que llevaba. Miré a mi hijo, este joven que había crecido demasiado rápido, que había llevado cargas que ningún adolescente debería tener que llevar. «Estoy pensando en ti, en lo que hiciste, en los 3 años que pasaste reuniendo pruebas mientras fingías que todo era normal. Hice lo que tenía que hacer. No deberías haber tenido que hacer nada. Eras un niño. No era tu trabajo protegerme. Tal vez no, pero alguien tenía que hacerlo». Se encogió de hombros. Y yo era el único que sabía la verdad. «¿Cómo lo manejaste? Todos esos años sabiendo lo que estaba haciendo, viéndola mentirme en la cara todos los días». Brennan se quedó callado por un momento. Fue duro. Realmente duro. Algunos días quería simplemente contártelo todo. Explotarlo todo. Lidiar con las consecuencias. Negó con la cabeza. Pero sabía que eso no funcionaría. Mamá es inteligente. Se habría salido con la suya. Me hizo quedar como un niño con problemas. La única forma de vencerla era tener pruebas irrefutables. 3 años es mucho tiempo para guardar un secreto. Sí, pero lo vales, papá. Lo abracé, lo sostuve más tiempo del que probablemente debería. No sé qué hice para merecer un hijo como tú. Aparecías todos los días. Aparecías. Trabajabas duro. Nos proveías. Nunca te quejaste. Incluso cuando mamá te trataba fatal, seguías intentando que las cosas funcionaran. Se apartó y me miró. Eres un buen hombre, papá. Te mereces algo mejor de lo que ella te dio. Solo quería asegurarme de que lo tuvieras. Terminamos de mudarlo. Cenamos en un restaurante cerca del campus.
Nos despedimos en el estacionamiento con promesas de llamar cada semana. Conduje sola a casa. La casa estaba vacía ahora. Brennan estaba en la universidad. Genevieve estaba en prisión. Solo yo y el silencio. Pero no era un silencio triste. Era pacífico, limpio. Por primera vez en años, no tuve que preguntarme qué secretos se escondían en mi propia casa. La verdad había salido a la luz. Las mentiras fueron expuestas. Y finalmente estaba libre. Han pasado 2 años desde aquel día en el juzgado. Tengo 53 años y sigo trabajando en la misma empresa, aunque reduje mi jornada a 40 horas semanales. Resulta que ya no necesito trabajar 60 horas cuando no estoy financiando la vida secreta de mi esposa. Vendí la casa el año pasado. Demasiados recuerdos, demasiados fantasmas. Compré una casa más pequeña cerca del centro, moderna y limpia, y nada que ver con la casa que compartía con Genevieve. Volví a salir con alguien. Nada serio todavía, pero fui a cenar con una chica del gimnasio el mes pasado. Una conversación agradable. Sin señales de alerta. Nos vemos la semana que viene. Paso a paso. Brennan está triunfando en Georgia Tech. Estuvo en la lista del decano los 2 años. Tiene unas prácticas en una empresa de ingeniería en Atlanta para el verano. Va a estar bien. Más que bien. Hablamos todos los domingos. Me cuenta de clases, amigos y la chica con la que ha estado saliendo. Cosas normales de universitarios. El tipo de conversaciones que siempre esperé que tuviéramos. A veces hablamos de su madre. Está en libertad condicional el año que viene. Cumplió 3 años de su condena de 8. Buen comportamiento, al parecer. Presa modelo. La Junta de Libertad Condicional me envió una carta preguntándome si quería hacer una declaración. Aún no lo he decidido. Una parte de mí quiere olvidarlo. Ha sido castigada. Lo perdió todo. Su libertad, su reputación, a su hijo. ¿Qué más puedo pedir? Pero otra parte de mí recuerda esas grabaciones. La crueldad despreocupada en su voz. La forma en que se reía de haberme engañado. Las falsas acusaciones de abuso que habrían destruido mi vida si Brennan no la hubiera detenido. Hay cosas que no se perdonan. Le pregunté a Brennan qué pensaba. No voy a hacer una declaración. Dijo, ya no merece mi energía. No te importa si ella sale temprano. Ella seguirá siendo una criminal y seguirá sin tener nada. Sigue siendo la mujer que intentó incriminar a su propio marido y fue descubierta por su propio hijo. Hizo una pausa. Ese es su castigo, papá. No prisión. Vivir el resto de su vida sabiendo lo que hizo y cómo terminó. Esto es lo que ella tiene que llevar ahora. Mi hijo es sabio más allá de su edad. Quizás demasiado sabio. ¿Te arrepientes? Le pregunté, grabándola, testificando en su contra, todo. Lo pensó durante mucho tiempo. Lamento que haya sido necesario. Desearía haber tenido una madre de la que no tuviera que protegerte. Ojalá nuestra familia hubiera sido lo que parecía desde fuera, pero las grabaciones en sí. No, lo haría de nuevo sin dudarlo. Su voz era firme. Eres mi papá. Siempre has estado ahí para mí. Y cuando me enteré que ella estaba planeando destruirte, no pude quedarme de brazos cruzados y mirar. La mayoría de los niños se habrían mantenido al margen. Se dijeron a sí mismos que no era asunto suyo. Tal vez, pero no soy como la mayoría de los niños. Sonrió levemente. Soy tu hijo, y me criaste para hacer lo correcto, incluso cuando es difícil. No supe qué decir a eso, así que simplemente le dije que lo amaba. Fue suficiente. Hay una cosa más que quiero compartir antes de terminar esto. Hace 6 meses, recibí una carta de Genevieve. La prisión permite a los reclusos enviar correo, y al parecer había decidido escribirme. Casi la tiro sin leerla, pero la curiosidad me ganó. La carta tenía 3 páginas. Te ahorraré la mayor parte.
Las justificaciones, las racionalizaciones, las explicaciones que en realidad no eran explicaciones. Pero hubo un párrafo cerca del final que se me quedó grabado. Sé que nunca me perdonarás. No te lo pido. Lo que hice fue imperdonable. Me dije durante años que tú eras el problema, que no era suficiente, que merecía más. Pero sentada en esta celda sin nada más que tiempo para pensar, me he dado cuenta de algo. Nunca fuiste el problema, Duncan. El problema era yo. Nunca estuve satisfecha, nunca fui feliz, nunca fui capaz de apreciar lo que tenía. Y en lugar de afrontar esa verdad, yo te culpé, te engañé, te robé, intenté destruirte. No te pido perdón. Solo te pido que sepas que ahora lo entiendo. Demasiado tarde. Demasiado tarde. Pero lo entiendo. Leí ese párrafo 3 veces. Luego rompí la carta y la tiré. Entender no arregla nada. Las revelaciones en una celda no deshacen 20 años de mentiras. Las palabras en una página no compensan lo que intentó hacerme. Pero había algo satisfactorio en saber que finalmente vio la verdad. Que ya no podía esconderse de ella. Que todos los días, por el resto de su vida, tendría que vivir con lo que había hecho. Esa es su propia clase de justicia. A veces pienso en ese tribunal. El momento en que Brennan se puso de pie y lo cambió todo. La mirada en el rostro de Genevieve cuando se dio cuenta de que su hijo la había estado grabando durante 3 años. La forma en que intentó correr, intentó escapar, intentó evitar las consecuencias de sus decisiones. Pensó que lo había planeado todo a la perfección, esperó a que nuestro hijo estuviera 18, programó la solicitud de divorcio para que coincidiera con su cumpleaños como si fuera una celebración enfermiza. Nunca consideró que su propio hijo pudiera ser quien la derribara. Eso es lo que pasa con los secretos. Solo permanecen secretos mientras nadie les preste atención. Brennan sí prestó atención y me salvó. Si estás viendo esto y estás pasando por algo similar, un divorcio, una traición, una pareja que te oculta cosas, quiero que sepas algo. La verdad importa. Incluso cuando duele, incluso cuando desearías volver a no saber, la verdad siempre es mejor que vivir en una mentira. Pasé años creyendo que tenía un matrimonio feliz, creyendo que mi esposa me amaba, creyendo que nuestra familia era sólida y real, construida sobre algo verdadero. Todo era falso. Cada momento. Pero saberlo, por mucho que me doliera, me ha liberado. Ya no vivo en una mentira. No me pregunto por qué las cosas no están bien. No cuestiono mis propias percepciones mientras alguien me manipula a mis espaldas. Sé la verdad. Y la verdad, sin embargo, doloroso, es algo sólido en lo que apoyarse. Una última cosa. La semana pasada, Brennan me llamó con noticias. Papá, conocí a alguien. Se llama Amber. Es estudiante de arquitectura. Me cae muy bien. Genial, hijo. ¿Cuándo podré conocerla? Quizás durante las vacaciones de Navidad. Si no es raro. ¿Por qué sería raro? No lo sé. Por todo lo de mamá. Por cómo resultó nuestra familia. Pensé en cómo responder. Brennan, lo que pasó con tu madre no se trataba de las familias en general. Se trataba de ella específicamente, de sus decisiones, de sus engaños. Eso no significa que no puedas tener algo real con otra persona. ¿Cómo sabes que no terminará igual? No lo sabes. Esa es la parte aterradora. Pero no puedes dejar que el miedo te impida intentarlo. Hice una pausa. El hecho de que estés preocupado ya me dice que vas a estar bien. A la gente como tu madre no le preocupa lastimar a los demás. Simplemente lo hacen. Tú no eres así. Espero que estés bien. Sé que tengo razón. Yo te crié. Se rió. Un buen sonido. Un sonido sanador. Gracias, papá. Traeré a Amber en Navidad. Creo que te gustará. Estoy seguro de que sí. Nos despedimos. Colgué el teléfono y me senté en mi casa tranquila pensando en el futuro.
Mi hijo estaba enamorado, estaba construyendo su propia vida, iba a estar bien a pesar de todo. Y yo también. No porque el dolor se hubiera ido. Nunca desaparece del todo, sino porque la verdad nos había liberado a ambos. Y a veces eso es suficiente. Dale a me gusta a este vídeo si te quedaste hasta el final. Compártelo con alguien que necesite escuchar que es posible sobrevivir a la traición. Y si estás pasando por algo difícil ahora mismo, recuerda que la verdad siempre sale a la luz. Asegúrate de estar del lado correcto.